Parlamento ordena que realice la consulta previa que en la debida forma los procedimientos administrativos declarados nulos e impuestos únicos. Se encuentran presentes y han registrado su inscripción el señor abogado Felipe Jesús Mori Camacho para informar con IGM, el señor abogado Juan Carlos Ruiz Mollada para informar en favor de los demandantes. Sí, doctor, antes de empezar, vuelta al sector por el Ministerio de Energía y Minas. Sí, han solicitado su contrato. Entonces, Está temprano. Sí, no, 8:45. 8:45 no estaba fuera. Sí. Señor presidente, yo tengo un pedido y es la atención al principio de informalidad y mediación, ya que la comunidad ha venido en pleno, que se les permita por 3 minutitos un informe de hechos, solamente para que expliquen cómo les afecta estas concesiones. ¿Quién va a hacer usted? Tomás, Brevemente. sí, solamente por 3 minutos, 3 Tomás, minutos, señor. ¿Ya? que nos puedas ilustrar a todos cómo afecta estas concesiones a la comunidad ratucachi. Señor presidente, disculpe, Sí. pero nosotros somos la parte apelante. Por eso, primero los hechos, a ver. correcto. Y luego, en función de eso, ustedes jurídicamente van a hacer su defensa. ¿Ya? A ver, señor, brevemente. Señor abogado, buenos días. También señores abogados. En 2015, como fue presidente de la comunidad, me he enterado que la comunidad campesina de Jatacache estaba concesionada a 13 empresas mineras y totalmente titulares. No sabíamos nosotros la comunidad. Y por lo tanto, nosotros vivimos en la crianza de alpacas en las zonas andinas de la provincia de Puno, y por lo tanto nos afecta esa concesión en el cuidado de nuestros animales. Principalmente nosotros vivimos de alpacas y también de llamas, y es nuestro sustento y la alimentación para nuestros hijos, la educación, la salud y la vivienda. Y dentro de eso la comunidad tiene 37.670 hectáreas, y por lo tanto en el Estado peruano se ha abusado de la comunidad sin conocimiento nuestro a concesionar las empresas. Por lo tanto, y por eso que nosotros hemos planteado que debe ser realizada consulta previa. Somos una comunidad originaria, parte del pueblo aymara. Muchas gracias. Señor magistrado, muy buenos días, abogado de nuestra otra parte, igualmente para todos los presentes. En efecto, el Ministerio de Energía y Minas presentó recurso de apelación contra una sentencia errada, verdaderamente emitida en primera instancia, en la cual nosotros consideramos 4 errores flagrantes que se dieron en la referida sentencia. La primera, señor juez, es que se haya declarado infundada una acción de amparo a sabiendas de que ésta se ha interpuesto pues fuera de los 60 días que establece el artículo 44 de la Constitución. Evidentemente estamos hablando de la figura de la prescripción extensiva. Obviamente, la parte demandante a la hora de interponer la demanda, ojo, hay que tener en cuenta que ellos solicitan como pretensión principal la nulidad de actos administrativos, la emisión de actos administrativos. ¿Por qué dicen? Porque no se hizo consulta previa. Entonces, ¿cuál es el hecho lesivo? El hecho lesivo, evidentemente, es la emisión de esos actos administrativos que ellos pretenden la nulidad. Al ser esos actos administrativos, los hechos lesivos, la pregunta ¿es un acto omisivo o es un acto activo que realizó el Ministerio de Energía y Minas supuestamente cuando no podía realizarlo por no haberse hecho la consulta previa? Esa es una pregunta puntual. ¿Es un acto activo o es un acto omisivo como pretenden ellos? Justamente ellos alegan un acto omisivo porque dicen, bueno, el daño es permanente y no se cumplen los 60 días, los plazos de prescripción. Obviamente. Pero acá, como le repito, señor presidente, señor magistrado, estamos en un acto activo. Ellos están solicitando la nulidad de actos administrativos, la nulidad de resoluciones administrativas. Y ese es el acto lesivo. Señor presidente, si ese es el acto lesivo, ¿qué dice el artículo 44? El plazo se computa desde el momento en que se produce ¿qué? La afectación. ¿Cuándo se produce la afectación? Cuando el Ministerio de Energía y Minas emite las resoluciones administrativas. Esa es la pretensión principal. Nosotros vemos la demanda de la pretensión principal, nulidad de concesiones mineras.
Es en ese sentido nosotros que consideramos, señor presidente, que esta sentencia fue cerrada porque definitivamente se ha emitido una sentencia cuando ésta se ha cumplido los plazos de prescripción y debió haberse declarado improcedente la demanda de amparo porque, obvio, señor, que acá están pidiendo, ojo, nulidad de concesiones mineras del año 2010, 2009, 2011. ¿Cuándo presenta la acción de amparo? 2015. De acuerdo a la ley de procesos contenciosos administrativos, obviamente, que existe 3 meses, ¿verdad?, para pedir la nulidad. Pero, obviamente, como ya pasó el plazo, entonces vamos al plazo de... Como ya cometimos esa negligencia, vamos a la acción de amparo y vamos a invocar el plazo omisivo, ¿no? Vamos a invocar la omisión de una consulta previa. Eso no es correcto, pues, señor. El derecho no ampara el error, ¿no? El error cometido, la negligencia cometida, no puede ser amparada, pues, ante un proceso extraordinario. La acción de amparo es un proceso extraordinario, excluyente. No se puede malutilizar por una negligencia de no haber impugnado oportunamente las resoluciones administrativas. En ese sentido, en ese extremo, señor, es que consideramos que la demanda debió declararse improcedente por el juzgado que emitió la sentencia en materia de apelación. El segundo error que nosotros consideramos, señor, justamente relacionado a los actos administrativos. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Cuál es el proceso idóneo para impugnarlas? La Constitución, nuestra Carta Magna, dice el proceso contencioso administrativo. Y lastimosamente, como le repito, se va a un proceso de amparo por un error. Y más cuando el proceso contencioso pues tiene una medida cautelar en la cual supuestamente deben vulnerar sus derechos que en ese momento consideran que pueden ser fragmentados por no haberse o por haberse emitido la consulta previa que ellos alegan. Sin embargo, señor, como le repito, se malutiliza el proceso de amparo por una negligencia de no haberse impugnado en su oportunidad los procesos a través del proceso contencioso administrativo. Y paralelamente, ¿qué dice el artículo 9, señor, del Código Procesal Constitucional? Si ellos alegan de que las consultas previas también devienen en daños ambientales, daños contra la salud, daños contra la ecología, porque ese es otro error, señor, esa es otra confusión que se da a nivel nacional en los procesos de amparo, porque no es este solo proceso de amparo. A nivel nacional dice, no hay consulta previa, se afecta el derecho al ambiente. Ese es falso, no tiene nada que ver la consulta previa con el derecho al ambiente. ¿Y sabes por qué no tiene nada que ver, señor? Porque ellos dicen, nosotros queremos la consulta previa. Es decir, si no se hace la consulta previa, hay daño ambiental. Pero si no se hace la consulta previa, ya no hay daño ambiental. O sea, esa es la conclusión en la cual ellos dicen. ¿Qué dice la sentencia? Declárese fundada la nulidad de los actos administrativos y procédase la consulta previa. La pregunta es, ¿por qué vamos a proceder a la consulta previa si ya se está dañando? Si hay daño ambiental, si hay daño a la ecología. ¿No es contraproducente? Esa es la confusión, es que justamente, señor presidente, señores magistrados, no tiene nada que ver la consulta previa con el daño ambiental. Esa es la confusión que nos da a nivel nacional con esas subjetividades, ¿verdad?, para poder justamente confundir a los órganos jurisdiccionales. Y como le repito, si en el supuesto negado que haya daño ambiental, en el supuesto negado que haya daño a la salud, la pregunta es, ¿en el proceso de amparo se puede realizar actividad probatoria? ¿Este proceso permite eso para justamente determinar que es cierto? No permite, pues, señor. ¿A través de qué? Eso sí se permite un contencioso administrativo, pues. Pero como el proceso contencioso administrativo ya se nos pasó el plazo, vamos al amparo. Y vamos a un tema omisivo. Vamos a decir que es un tema omisivo. Señor, repito, no es un tema omisivo, es un acto activo. Finalmente, como último error que encontramos, señor, es que definitivamente se está tergiversando lo que es la consulta previa. ¿Y por qué se tergiversa la consulta previa? Porque la OIT en ningún momento, señor, establece de que se tenga que realizar consulta previa para el otorgamiento de las concesiones. En sus artículos correspondientes, el artículo 6 y el artículo 15, la OIT establece claramente de que se haga la consulta previa cuando se afecte con una emisión de actos administrativos. Señor presidente, señores magistrados, la concesión minera, el otorgamiento de la concesión minera es solo declarativo, nada más. Se le dice a la empresa, señor, usted tiene derecho sobre esa cuadrícula, pero no me va a explorar, no me va a explotar en tanto que, en tanto usted no me haga el estudio de impacto ambiental, semidetallado, detallado, estudio de impacto ambiental declarativo, en fin, de acuerdo a la capacidad de la actividad minera.
Usted no me hace actividad minera mientras no vaya al ANA. ¿Qué es el ANA? Es una organización del Estado relacionada justamente a autorización para la utilización del agua. Usted no me hace actividad minera si es que no tiene autorización de la municipalidad. Y tampoco me hace actividad minera si usted no me cumple la autorización de las personas o de la población cuyos terrenos donde se va a desarrollar la actividad minera. O sea, se necesita la autorización de las mismas personas. En tanto ustedes no me cumplan con esas autorizaciones y otras, usted no me hace actividad minera. Por eso le digo, el solo otorgamiento de la concesión minera no perjudica, es un solo tema declarativo, nada más. Y es más, señor presidente, señor magistrado, si esa empresa minera desarrolla actividad explorativa, desarrolla actividad de explotación, aún con la sola concesión, son materia de una imputación penal, ya sea por hurto de minerales, ya sea por extracción ilícita de minerales o incluso minería ilegal. Y eso se da a nivel nacional, incluso en Cajamarca tenemos muchos casos con la empresa Chahuindo, porque tiene la concesión y se atrevió a desarrollar actividad minera cuando no estaba autorizado. Y ahorita es materia de una imputación penal. Por eso, considerando, señor presidente, señores magistrados, es que advertimos pues que la sentencia lastimosamente ha sido emitida de manera errada, porque ya claramente estoy exponiendo cuáles han sido los errores, por los cuales consideramos que debe revocarse y en consecuencia, si no se declara improcedente, declararse infundada la demanda. Gracias, señores. Nosotros venimos por parte del INGEMET, donde también hemos presentado una apelación de sentencia, porque hemos advertido que existen errores fundamentales en la emisión de esta sentencia y no han tenido en consideración que aquí no se ha presentado, con el otorgamiento de la concesión minera, no se ha presentado un daño latente hacia la comunidad campesina. Un poco retomando lo que decía acá el doctor del Ministerio de Energía y Minas, el otorgamiento de la concesión minera no le autoriza a la empresa a la cual se le concesiona el inicio de actividades. No es que yo le otorgo la concesión minera el día de hoy y mañana esa empresa está realizando actividades mineras. No es así. Al parecer, el juez de primera instancia ha tenido una idea un poco errada de estos conceptos de concesiones mineras. El otorgamiento de la concesión minera es un acto administrativo meramente declarativo. Yo te otorgo la concesión minera a ti, empresa solicitante, pero tú tienes que cumplir unos ciertos parámetros para poder iniciar la actividad minera. Cuando se inicia la actividad minera, puede haber afectación, como no puede haber afectación a la comunidad. Y es ahí, en el inicio de las actividades, en el inicio de la exploración, en el inicio de la explotación, que se puede afectar los derechos que alegan los señores de la comunidad, que resultaría necesario poder llevar a cabo una consulta previa. Sin embargo, el otorgamiento, el acto administrativo de otorgamiento de concesión minera, de por sí no ocasiona un daño, de por sí no ha afectado. Hay títulos de concesión minera otorgados desde el año 2009. Yo le pregunto a la comunidad, ¿les ha afectado lo del 2009? Ya no tienen sus animalitos que están criando, ¿le ha afectado? ¿Ha tenido un impacto ambiental ese otorgamiento de concesión minera del 2009? No había un daño probado. El último acto administrativo donde se otorga una concesión minera ha sido el año 2015, en el mes de mayo. La demanda la presentan en septiembre del 2015, 60 días después de lo que dice el proceso constitucional. Obviamente, los plazos han prescrito, ha transcurrido más allá de los 60 días. Ahora, lo que pretenden los señores es declarar la nulidad de un acto administrativo que tiene su vía correspondiente, que no necesariamente no es la vía constitucional, sino es la vía contenciosa administrativa. Básicamente lo que hace el juez de primera instancia es ampararse en un convenio de la OIT del año 1995, el convenio 169, que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico el año 2011 a través de una ley dictada para nuestro ordenamiento jurídico el año 2011 y reglamentada en el año 2012. Pero hay algo importante que dice esta ley 29785 de consulta previa, vigente a partir del 7 de septiembre del 2011.
la segunda disposición complementaria dice: se dispuso que las medidas administrativas o legislativas aprobadas con anterioridad, vemos de que hay títulos de concesión mineras emitidos del año 2009, esta ley del 2011 dice aquellas que han sido emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia y que no hayan sido sometidas a consulta previa, no pueden ser dejadas sin efecto. Eso quiere decir que los títulos de concesiones mineras otorgadas en el año 2009 no han podido ser materia de discusión en un proceso judicial, ni tampoco tuvo el juez por qué pronunciarse y dejar sin efecto esos actos administrativos y ordenar que en el acto se haga un acto de consulta previa con la comunidad. Si bien es cierto, este convenio de la OIT viene de años anteriores, recién nuestro ordenamiento jurídico lo recoge en 2011, como le decía, y lo reglamenta en 2012. Son situaciones que no han tenido en consideración. Básicamente, estos son nuestros argumentos de fuerza de parte del INGEMET, por lo que consideramos que la sentencia emitida en primera instancia tiene errores latentes que deberían ser observados en esta instancia y en su oportunidad declarar infundada la demanda. Gracias. Comunidad Jatucachi, todos. Juan Carlos Ruiz, abogado de IDEL, Instituto de Defensa Legal, que junto con DUMA, Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente, compartimos el patrocinio legal de la comunidad. A ver, vamos a ir respondiendo poco a poco. Dice el abogado, mi colega del IDEM, que son 60 días para presentar el amparo, ¿no es cierto? Aquí ya se pasó el plazo, en consecuencia no corresponde. Falso. 44.5 Código Procesal Constitucional. Cuando el hecho lesivo tiene naturaleza omisiva, no corre plazo, porque se entiende que es una violación continua. ¿Qué ha pasado en el lote 116? Pedimos la nulidad del contrato de licitación del lote 116. ¿Qué ha dicho el juez y luego la sala? El hecho lesivo es omisivo. Cuando es omisivo no corre plazo. Omisión de titulación. El hecho lesivo es no titular. Omisión de consulta. Omisión de prestación de salud. Es omisivo, no corre plazo. Es violación continua. Punto 1. Entonces, por ahí, segundo, el argumento que acaba de dar el abogado de INGEMET, ¿no? Es bien interesante. ¿Sí? Si recién se reglamenta, si recién la ley de consulta sale en el 2011 y el reglamento en el 2012, no me consultes porque las concesiones mineras de Jatucachi son a partir del 2008. Y además nos dice que la segunda disposición final de la ley de consulta dice: los actos administrativos y normativos anteriores no me lo tocas. Parece el argumento convincente, pero no lo es. ¿Desde cuándo entra en vigencia el convenio 169 y es exigible la consulta? Eso lo ha respondido el Tribunal Constitucional en la sentencia 0025-2009 PI, fundamento 23. Repito, 00025-2009 PI, fundamento 23. ¿Qué ha dicho ahí? Lo que hace ahí el Tribunal Constitucional, ojo, es una sentencia de inconstitucionalidad. Según el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, lo que diga en esas sentencias es normativo. Bueno, ¿qué ha dicho el tribunal? Deberá entenderse que la exigibilidad de la consulta tiene que ver con la entrada en vigencia del convenio. ¿Y cuándo entra en vigencia el convenio? Dice en la parte final de ese fundamento: desde el 2 de febrero del año 95 entra en vigencia el convenio 169 y es exigible la consulta. Pero es que la ley de consulta en el año 2012 ha dicho en su segunda... Pues es inconstitucional, pues. Porque una ley no puede estar por encima de un convenio. Una ley, es evidente que lo que se quiso es sacarle... Se quiso hacer un fraude. ¿Y qué cosa? Solamente consúltame del 2011 en adelante. No, no es así. El Tribunal Constitucional ya zanjó el tema. Y cada vez que hay informe se repite. El convenio 169 es exigible desde el 2 de febrero del año 1995. En consecuencia, todo acto administrativo o normativo posterior debió haber sido consultado.
Si alguien tiene duda, revisemos el artículo 51, jerarquía de normas, ¿quién está por encima? Revisemos el 138, segundo párrafo de la Constitución, control difuso. Si hay una norma que va contra el convenio, es Tratado Internacional de Derechos Humanos, tiene rango constitucional, es evidente entonces que aquí, en la segunda disposición de la Ley 29.785, no puede estar por encima del Tribunal Constitucional. Pero además, para mayor abundamiento, en el caso 0022-2009 PI, el caso histórico que el Tribunal saca para desarrollar el derecho a la consulta, Minel también dijo, no consulté, las sentencias del 2009, no consulté porque no había ley de consulta. Ese fue el argumento. Y que les dijo el tribunal, oye, no puedes invocar ausencia de una ley para incumplir una norma de rango constitucional, porque eso sería sostener que el poder constituido está por encima del poder constituyente. Y lo dice expresamente el Tribunal Constitucional en la sentencia 0022-2009 PI, expresamente en el fundamento 11 y 12. No se puede invocar ausencia de norma interna para incumplir normas de derecho constitucional. Entonces, está clarísimo que desde febrero del 95 es exigible la consulta. Las concesiones de Catucachi son desde el 2008 para adelante. En consecuencia, sí debieron de haber sido consultadas. Tercero, no es cierto que no haya etapa probatoria en el amparo. Artículo 9. Dice literalmente que el juez, valorando el caso, puede realizar alguna actividad siempre que no dilate. Entonces, por ahí. A ver, cuarto argumento, el clásico tema de las vías igualmente satisfactorias. El argumento, ¿por qué no se fueron por la vía administrativa? ¿No es cierto? ¿Por qué se van por la vía del amparo? Señor presidente, muy sencillo. El régimen legal de concesiones mineras es realmente infame, porque entrega concesiones a particulares, pero a ellos nunca les informa que está entregando a un tercero un derecho de recursos debajo de su territorio. Lo que hace es sacar un aviso en el periódico. En la demanda hemos hecho captura, hemos tomado foto, y esos avisos en el periódico no dicen en qué distrito es, no dice en qué comunidad es afectada, solamente dice la cuadrícula. Yo no sé en qué cuadrícula está mi casa en Lima, ni tengo la menor intención de gastar tiempo en averiguarlo. O sea, sacan un aviso en un periódico que solo circula en la zona urbana, en español, en castellano. O sea, ellos nunca tienen la posibilidad de ejercer su derecho a oposición, no es porque no quieran, porque nunca se toman conocimiento. Toman conocimiento ya cuando vienen a los 2 o 3 años ya con las máquinas a hacer el cateo. Eso no es fraude de la ley, eso no es abuso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara. Cada vez que el Estado toma un acto que materialmente incide en derechos, se aplica un mínimo contenido del debido procedimiento, derecho a la defensa. Bueno, ellos nunca nadie les informa que se está entregando concesión minera a un tercero. ¿Cómo van a recurrir a un proceso administrativo? O sea, es imposible. Pero regresando al tema, todos sabemos acá que en el caso Edgo Ríos, la 2383 del 2013, proceso de amparo, el tribunal desarrolló cuándo es idóneo el amparo y estableció requisitos subjetivos y objetivos. Pero hay un detalle que se está olvidando y que ha sido trabajado muy bien por la doctrina. En el caso Tarapacá es la sentencia 906 del 2009, proceso de amparo, 906 del 2009, proceso de amparo, y lo sé porque IDL lo litigó. El Tribunal Constitucional ha dicho, cuando se trata de violación, y eso es a partir del fundamento 9 en adelante, cuando se trata de violaciones a derechos de grupos vulnerables, es decir, como una extremada vulnerabilidad de sus derechos, como los pueblos indígenas, debería entenderse que la vía es el amparo. Y es evidente. O sea, el Tribunal Constitucional ya ha dicho, igual ha dicho, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, deberá entenderse que la vía es el amparo. ¿Por qué? Porque hay una extremada vulnerabilidad. Incluso en esa sentencia cita informes del relator, cita la defensoría. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional en una sentencia, repito el caso Tarapacá, 906-2009 PA, ha dicho literalmente
Y cuando son pueblos indígenas, como son las comunidades campesinas, la vía es el pacto. Ahora, el otro argumento que se ha dicho es, pero es que no les afecta, son derechos expectaticios, ¿por qué tanto problema? Señor presidente, pregunto, si la comunidad un día decide hacer actividad minera tradicionalmente, ¿va a poder hacerlo? No, porque ya le dieron ese derecho a un tercero. ¿No era que no afectaba? Si uno revisa la ley 23, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, ley 26821, el artículo 23 es muy claro. Le da derecho, o sea, constituye un derecho real de aprovechamiento de esos recursos. Constituye, no es declarativo, constituye un derecho. Crea un derecho. Ellos nunca podrían hacer actividad minera porque ya le dieron derecho a terceros. ¿Dónde está que no afecta? Pero en el entendido de que no afecte. Bueno, el tema de lo zanjó la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en la sentencia Saramaca no era de fondo, sino una sentencia de interpretación. Se puede encontrar el cuidado. En la sentencia de interpretación de Saramaca, en el fundamento 50, ha dicho que las concesiones mineras restringen el uso y goce del derecho al territorio. El artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional es claro. Deberá tomarse en cuenta las sentencias de los tribunales internacionales. En otras palabras, lo que diga la Corte Interamericana es un cumplimiento obligatorio en el Perú. ¿Y qué ha dicho la Corte? Ese caso de Saramaca era, entre otras cosas, concesiones mineras. Y ha dicho, cuando se emitan concesiones, entre las mineras, estas concesiones restringen el uso y goce del derecho de propiedad. Ellos, por ejemplo, ¿qué pasa si esta actividad minera prospera? No van a poder realizar actividad agropecuaria, actividad ganadera, crianza de euquénidos. Es decir, a ver, ¿qué derecho afecta? Fundamentalmente el derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación. El artículo 7.1 del Convenio 169 es muy claro. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir el modelo de desarrollo que quieren y a controlar sus territorios. Actividad minera, eso se va evidentemente a restringir. Entonces la Corte Interamericana ya estableció un criterio que zanjó el tema. Pero si es que nos queda duda, en el año 2013, en ese momento James Anaya, relator de las Naciones Unidas, el derecho de los pueblos indígenas, un informe del 2013 muy bueno, toma posición. Si bien no es vinculante, es ilustrativo y dice literalmente, deberá haber consulta antes de las concesiones mineras. Deberá. Termino, señor presidente. ¿Cuál es el tema de fondo? Quiero que podamos ubicar el tema de fondo, porque si no nos vamos por las formalidades. El tema de fondo es que en este país no hay ordenamiento territorial. Es decir, yo puedo hacer donde me da la gana. Ingemet es el que en los hechos hace ordenamiento territorial. En el caso Arboleda descubrimos que han expedido concesiones debajo de chulpas. En Cusco, debajo del Cerro Siete Colores. El tema de fondo es, el Estado ha dicho, los gobiernos regionales no pueden hacer ordenamiento territorial. ¿Quién en los hechos hace ordenamiento territorial? Ingemet, cuando entrega concesiones. O sea, ellos deciden el uso del territorio en base a un criterio estrictamente minero. Punto uno. Segundo, nunca se les informa a ellos que se está entregando una concesión minera. Se saca avisos en el periódico que nadie lee. Yo no leo todos los días el peruano. O sea, y encima en español. El artículo 219 dice que tiene que ser traducido. Entonces, no hay ordenamiento territorial. Segundo, nunca se les informa a ellos que hay concesiones mineras. Me parece un fraude, me parece un abuso. Debería ellos informárseles. Y tercero, no hay consulta previa de las concesiones mineras. Es decir, esto es un escenario de absoluta indefensión del territorio. A pesar que las sentencias de la Corte han dicho el territorio para los pueblos indígenas es un bien cultural, espiritual, es un factor de identidad. Se ha dicho en innumerables sentencias que si tú privas a un pueblo de su territorio, está condenado a la subsistencia. La sentencia del año pasado de la Corte Interamericana en el caso Sucuru versus Brasil, en el fundamento 117, claramente ha dicho la Corte, deberá garantizar no solo la propiedad, sino el uso y el aprovechamiento de sus recursos sin interferencias. Acá tenemos un derecho de propiedad, que en el derecho internacional, en el convenio tiene una protección reforzada, ¿no es cierto? Pero acá es totalmente abandonado, totalmente dejado desprotegido.
Ahora, esto pasa no solamente con esto fue lo que dio origen al aymarazo. Yo felicito a la comunidad porque recurre al Poder Judicial, que es el órgano que tiene que resolver los conflictos, ¿no es cierto? No cae en la tentación de mecanismos extrasistema. Yo felicito a la comunidad que detrás de esta demanda hay un voto de confianza, hay una confianza en el sistema de justicia. Creo que el Poder Judicial tiene una oportunidad histórica, importantísima para, ojo, no nos oponemos a la actividad minera. La actividad minera es importante, la actividad hidrocarburífera es importante. Es importante. ¿Quién se va a oponer a la actividad hidrocarburífera? Yo tengo carro, necesito, sino a una forma de hacer minería de espantos. Ojo, no es, termino acá, no es la primera sentencia que se ha sacado en materia de consulta. Lote 116, según esta, se ha ganado. Se demostró que no se había consultado lote 116. Proyecto hidrovías, que se quiere hacer dragado en el río Amazónico. Las comunidades plantearon una demanda, se ganó. Pero además, señor presidente, en el caso hidrovías, cuando las comunidades de decían, si hace dragado vas a afectar la pesca del acuario vivo. ¿Qué dijo el Estado? Si se hace consulta va a haber ingobernabilidad, se va a ir la inversión. No, se hizo consulta y no llegó al fin del mundo. El proyecto salió fortalecido, las comunidades entendieron el tema y nadie se murió. Y le puedo hacer un listado de casos donde ya hemos logrado ganar y ordenar al Estado que haga consulta, no una lógica de poner piedras a la inversión. La política energética es un bien jurídico que hay que proteger, sino una inversión minera responsable, que sepa respetar, que hay lugares donde no se puede hacer actividad minera y que, termino con esto, la actividad minera no puede poner en peligro la subsistencia. Por todos estos argumentos, señor presidente, solicito que se confirme la sentencia que es objeto de intimación. Gracias. ¿Algo que replicar? Sí, por favor, señor presidente. Veamos cuál es la pretensión en la demanda. ¿Es la consulta previa o es la nulidad de actos administrativos? ¿Cuál es la afectación? ¿No es acaso los actos a través de la emisión de los actos administrativos? Ellos dicen, quiero nulidad de concesiones mineras, porque a través de esos actos lesivos, actos activos, me han afectado mi consulta previa. ¿Cuál es la pretensión principal? La pretensión principal es la nulidad de actos administrativos, señor presidente. Es como si, y ese es un acto lesivo, no es un acto omisivo, pues, señor presidente. De ninguna manera es un acto omisivo. Es un acto lesivo por la sencilla razón, es un acto activo del Estado, es porque está emitiendo los actos lesivos, los está dando los actos lesivos. Actos lesivos que supuestamente no debieron haberse realizado. Ese es el tema central, esa es la pretensión. Y está pretendiendo confundir con qué, con el lote 116. Señor presidente, es totalmente distinto el otorgamiento de una concesión minera a la concesión de una actividad hidrocarburífera, pues. El otorgamiento de una concesión hidrocarburífica inmediatamente lo faculta a desarrollar actividad explorativa o explotación. En la concesión no. En la concesión minera, como justamente dice, no se afecta el territorio, muy sencillo, porque el artículo 9 del decreto ley 014-92 relacionado a la actividad minera, la Ley General de Minería, establece que la concesión es totalmente ajeno del territorio. Justamente, señor, la concesión no le otorga facultad porque necesita la aprobación de las personas que viven en la zona de influencia. Si no tienen autorización, no desarrollan actividad minera. Esa es la última resolución que emite la Dirección General de Minería, en la cual dice se otorga la autorización para que inicie actividad minera. Pero previamente, ¿qué? Autorización de las personas de la zona de influencia. Previamente, ¿qué? Como le digo, distintas autorizaciones. Pero como se pretende confundir, dicen, no, en la ley en el lote 116 dicen, obviamente, porque la concesión del lote 16 hidrocarburífero es distinto. A ti te otorgan la concesión, inmediatamente tienes las facultades para poder extraer cosas que no es en concesiones mineras. Y ahí, como lo manifiesto, es una confusión. Después dice que se tiene que avisar sobre las concesiones mineras. Los avisos que se hacen en las concesiones mineras, justamente, señores, para oponerse, ¿verdad? Pero oponerse, de repente hay otro tipo de petitorio, o hay otro petitorio sobre la misma cuadrícula, o ya existió de repente alguna concesión. Mayormente es para eso, no es para comunicar a la población, porque como lo manifiesto, hay otro tramo en la cual sí se les va a permitir, a través del estudio de impacto ambiental, comunicarles participación ciudadana a través de justamente la consulta previa, pero posterior a la concesión, porque la concesión no otorga nada. Eso es lo que realmente es lo que dice la ley, y la OIT lo dice claramente, y también el tribunal dice justamente en el fundamento 37 de la sentencia 22 de 2009, que dice
En lo que al primer supuesto importa, resulta evidente que si se cumple la condición establecida en la Constitución, esto sí, si prevé que una medida legislativa administrativa será susceptible de afectar directamente o algún pueblo indígena, será realizada la consulta. Directamente, obviamente. ¿Cuál es la concesión? La concesión no, porque la concesión es un acto administrativo meramente declarativo, nada más, sobre una cuadrícula. Y como lo manifiesta la ley, dice claramente, la concesión es totalmente ajeno al pueblo, a la tierra, totalmente ajeno a la propiedad de la tierra. Eso lo dice. Y como le manifiesto, se necesita la autorización de ellos para desarrollar la actividad minera, porque si lo hacen, son merecedores de una imputación penal, como lo manifesté hace un momento. Sí, rápidamente. Tengo acá la demanda. El hecho lesivo es la sistemática omisión. Es la sistemática omisión. Ahora, están pidiendo nulidad. Vamos a ver. ¿Cómo sanciona el ordenamiento jurídico cuando hay un acto administrativo que viola un derecho? Nulidad. Lo dice el 31 de la Constitución. Nulidad, ¿no? Todo acto que refiere a derechos será nulo. El 10.1 de la Ley General de Procedimientos Administrativos. Nulidad de un acto que viola un derecho. Y si queda duda, artículo 55 del Código Procesal Constitucional. ¿Cómo se sanciona un acto que viola un derecho? Nulidad, no lo decimos nosotros. El hecho lesivo es omisivo. Y lo hemos dicho en la demanda, literalmente está acá. Los hechos lesivos consisten en la sistemática y deliberada omisión. No estamos diciendo, presidente, que el hecho lesivo sea la aprobación de la norma. Quizá ahí tenía razón. Estamos diciendo que el hecho lesivo no es la norma, que no se, sino la omisión. Clarísimo, clarísimo. Ahora, señor presidente, el artículo 18 de la ley 26821, que es la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales, dice que deberá de preferirse a las comunidades campesinas antes de otorgar un derecho. ¿Y en qué momento INGEMET, antes de otorgar un derecho o un particular, les ha preguntado si ellos quieren realizar actividad minera? Dice, insiste, es que acá no se entrega un derecho real, un derecho concreto, sino un derecho putaticio. Otro ejemplo, a ver si ahora sí entendemos. Imaginémonos que Cernán quiere crear un área natural protegida, donde está la comunidad. No podrá hacerlo porque hay un particular que tiene derechos adquiridos. Y según la Ley General de Procedimientos Administrativos, no se puede crear un área natural protegida sin el consentimiento de que tiene derechos adquiridos. Eso es un impacto directo, es un impacto real, concreto. Y para terminar, señor presidente, no es el primer caso que esta Corte emite en tema de consulta minera. Está el caso Atuncoya, que en segunda instancia ha dicho que, y lo ha dicho claramente, en una sentencia en segunda instancia, lo que ha dicho es el mandato es no entreguen concesiones mineras de espaldas a las comunidades. No entreguen concesiones mineras de espaldas a las comunidades. Eso es absolutamente incompatible con el convenio 169 que protege pueblos y que exige la consulta previa de cada acto que les va a afectar. Acá del auto admisorio aparece de que ha sido admitido en efecto contra estas dos entidades y se ha notificado al procurador a efecto de que conteste a la demanda en representación de ambas. Que no vemos al procurador. ¿Cuál es la justificación de que están presentes en representación? Porque el representante judicial en este caso es el procurador, no los abogados. ¿Representan a quién? ¿Al ministro? ¿Al funcionario? Sí, señor juez superior, el decreto legislativo 1018 establece justamente que el procurador público es el que asume la defensa de los intereses del Estado, pero también dice que podrán ser delegados los abogados a efectos de en su representación poder asumir la defensa, obviamente a través de qué, en este caso a través de la entidad a la cual representamos, que es el Ministerio de Energía. Entonces tienen delegación del procurador. Exactamente. Ambos. No, el caso es el INGEMET, es otra entidad. El INGEMET es otra entidad adscrita al Ministerio de Energía. Es adscrita, pero es una OPD, o sea, totalmente sí, claro, tiene su propia ley orgánica, ¿no? Y ellos a través del presidente del Instituto Geofísico y Geológico es el que desarrolla o realiza la actividad a través de la asesoría jurídica. ¿No la defiende el procurador? No defiende. En el caso del INGEMET no contamos con una Procuraduría Pública. Quien ejerce la defensa de la institución son los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica. Yo soy abogado de la Oficina de Asesoría. ¿Adscrito al ministerio? Sí es adscrito, pero es una OPD que tiene su propia ley orgánica. Bueno, vamos a sus argumentos. Acá usted ha dicho de que el acto
decirlo, son actos positivos, o sea, los actos Exactamente. administrativos. Así es. Pregunta básica. ¿La comunidad demandante ha sido parte de ese procedimiento administrativo donde se han dictado esos actos administrativos? No, señor juez superior, porque las concesiones mineras solamente participa quien solicita la concesión y la entidad en la cual verifica si cumple todos los presupuestos para poder ser otorgado. Correcto. Entonces la respuesta es no. Así. Entonces, si ellos no han sido parte de ese procedimiento administrativo, ¿cómo se puede argumentar de que tenían ellos 3 meses o 60 días para interponer la demanda? Porque la ley también faculta que aquellos terceros que se encuentren afectados con un procedimiento administrativo, sin necesidad incluso de agotar la vía administrativa, pueden impugnar a través de la nulidad, a través del proceso contencioso administrativo, la nulidad de un acto administrativo que ellos consideren que se está vulnerando. ¿Qué ley es lo que establece eso? Eso lo dice incluso la ley de procedimiento administrativo, que no recuerdo exactamente. La ley de procedimientos administrativos establece que no corre plazo contra aquel que no ha sido, que no ha formado parte del procedimiento administrativo. No, dice hay un tercero que sí puede ingresar a poder El tercero, contra el tercero no corre plazo y está obligado a agotar la vía administrativa. Artículo 21. ¿verdad? Correcto, pero siempre y cuando Por eso, a eso voy, porque su argumento principal es de que ellos han interpuesto la demanda. Correcto, señor juez superior, pero siempre y cuando esos terceros se encuentren afectados. La pregunta es, ¿una concesión como la Refiesto están como terceros afectados? ¿Se consideran ellos terceros afectados? Esa concesión, esa mera emisión de ese acto administrativo, ¿es un tercero, les afecta como terceros? O sea, al tercero afectado, que realmente ha sido afectado, sí corresponde ese no cumplimiento del plazo. Si no son pero en terceros, este caso, si no son terceros, ¿qué son? no, son comunidades justamente en las cuales se va a desarrollar la actividad minera, pero no participan dentro de una concesión porque no tienen esa vinculación con sus actos administrativos. Como en el manifiesto, son meros declarativos nada más. No son terceros afectados. Bueno, pero Porque ellos, la demanda ellos alegan de que las concesiones se han dado sobre su territorio comunal. le vuelvo a repetir, señor juez superior, le vuelvo a repetir, el otorgamiento de la concesión no tiene nada que ver con el derecho a propiedad. Y lo dice el artículo 9 del Decreto Supremo 014-92-EN. No tiene absolutamente nada que ver, por eso mismo que le digo. ¿Cuáles son los actos posteriores? La autorización de las personas, la autorización de la población sobre donde se va a desarrollar la actividad minera para recién desarrollar la mina. Si es que no hay autorización, simplemente no se lleva a cabo la actividad minera. Bueno, finalmente han pedido nulidad de estos actos administrativos porque no se les notificó a él. Por eso le repito, ¿son terceros afectados? ¿Participa dentro del otorgamiento de una concesión que es netamente declarativo? Eso lo dice el artículo 66 de la Constitución. Usted dice que es un acto meramente declarativo. Así es. Las concesiones son autorizaciones. Un acto declarativo es algo que preexiste. Es una autorización, Se ha concesionado a 3 empresas, dice la demanda. se concesiona, Estas empresas se ya tenían concesiona un derecho preexistente el que se ha yacimiento. declarado. Claro. Escuche usted y luego conteste. Fíjese usted, Ujú. los actos administrativos declarativos son aquellos que declaran un derecho ya preexistente del titular a quien se concede. Conceptualmente, en lo que es los actos administrativos. Pregunta, estas 3 empresas ya tenían un derecho preexistente que se ha declarado su derecho con estas concesiones o con estas resoluciones. No, No, simplemente entonces no son actos declarativos, son concesiones, son son autorizaciones. pero autorizaciones respecto a una cuadrícula, respecto a un yacimiento que está sin necesidad de extraerlo. Solamente es un acto que no le otorga derecho a nada. Solamente sobre una cuadrícula, pero como manifiesto, no puede explorar, no puede extraer, porque no tiene la autorización justamente final de la Dirección General de Minería para reextraer los minerales. Ya, gracias. Y finalmente, al abogado, a otra parte, lo que no quedó claro, y eso ha sido el argumento fundamental de los apelantes, es de que si bien existe, al margen, creo que la discusión no está en tanto la emisión de los actos, sino en la omisión de la consulta previa. O sea,
el acto lesivo no sería la afectación al medio ambiente, sino la afectación al derecho que tienen ellos a ser consultados previamente. Pero usted lo que no ha contestado es desde qué momento debe regir ese derecho que tienen las comunidades de ser consultados para Desde el momento, señor juez, en que el Estado adopta un acto administrativo, que les afecta, tiene que ser público, tiene que haber consulta. Ojo, son 70.000 hectáreas. ¿Ah? Recuérdense la importancia que tienen, no, son 699.500 hectáreas. Bueno, ahora, fíjense, cada acto que el Estado va a tomar, que ahora es consulta previa, no es consulta posterior. O sea, la idea es que antes que se adopte el acto administrativo que puede afectarles, por eso hacemos consulta previa. Y ahí el tribunal lo ha desarrollado sobre el tema de oportunidades. Antes que el Estado va a tomar una decisión que les pueda afectar, una carretera, línea de transmisión eléctrica, una represa, antes. Aquí, la concesión minera los va a amarrar de por vida. Los va a amarrar de por vida. Tendría que ser consultada. Ahora, nosotros, como hecho lesivo, decimos la sistemática omisión de consultar. Si hubiéramos dicho el hecho lesivo es las normas, de repente tendría razón y dice, claro, corrió el plazo, pero hemos tenido cuidado de decir la omisión de consultar, en este caso, es el hecho lesivo principal, es el hecho lesivo central. Entonces, no estamos poniendo el acento en la publicación de la norma. Si dijéramos el hecho lesivo es la publicación de ambas normas, de repente podría tener asidero decir 60 días hábiles para presentar la demanda, pero no decimos eso. Decimos la sistemática omisión. Aquí el hecho lesivo es omisivo y por eso es que sostenemos, como ya hay sentencias que lo dicen lo mismo, que es un hecho lesivo omisivo. En consecuencia se aplica el 44.5 del Código Procesal que dice es omisivo, no corre plazo, porque la lógica es violaciones continuas. Yo quería agregar dos cositas, si me lo permite. El 17.3 del Convenio 169 dice, deberá sancionarse y evitarse que terceros, aprovechándose del desconocimiento de las normas de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, para despojarlos de sus territorios. Eso está pasando acá. Los hechos están siendo despojados de sus territorios. Señor juez, 3 funcionarios de INGEMET que nadie ha elegido pueden definir el uso del territorio por 30 millones de peruanos. O sea, eso es el ordenamiento territorial. Esto va a ser zona agrícola, zona minera, zona arqueológica, zona urbana. Pero eso no está ocurriendo porque el Estado, en la 3230, ha dicho no es obligatorio el ordenamiento. Pregunto, 3 funcionarios que no hemos elegido, y en base a criterios estrictamente de inversión minera, pueden decidir el uso del territorio. Ese es el tema de fondo, señor presidente. No es posible que eso sea. Por eso existe el ordenamiento territorial, para que todos los sectores nos sentemos, mineros, comunidades campesinas, empresarios, Estado, y definamos el uso del territorio. Pero acá se entrega concesión minera y ¿cómo están las comunidades? ¿Dónde queda la protección? El 18 del Convenio 169 dice claramente, deberá sancionarse toda intrusión o todo uso no autorizado de terceros en tierras de las comunidades. El 23.1 del convenio dice, deberá protegerse las actividades tradicionales de subsistencia. ¿Qué pasa? La minería demanda agua. Ellos trabajan actividad agrícola, ganadera, crianza de beduquenios. Entonces, no pueden decir que eso no va a afectar. Claro que va a afectar, porque va a quitar agua. Entonces, por eso es importante que acá este colegiado, ¿no es cierto?, tenga muy en cuenta la especial protección que tiene el territorio y el valor cultural, religioso, espiritual que tiene el territorio para las comunidades. Señor presidente, ¿me permite aclarar sobre lo que está señalando últimamente? Por favor. Un minuto, por favor. Lo que pasa es que dice que insiste en lo mismo. La concesión afecta a territorio. Es falso. No afecta a territorio, porque no le da facultad nada, no desarrolla nada, actividad explorativa ni explotativa. Solamente es un otorgamiento, un acto administrativo, nada más. Ahora dice, ¿no?, de que no es imposible, la concesión minera afecta el agua hacia la población. Vuelvo a repetir, la concesión minera le da la autorización, sí, pero después, ¿qué tiene que hacer? Ir a la Autoridad Nacional del Agua, ¿a efecto de qué? De poderles autorizar justamente el uso del agua.
pero ahí se desarrolla como posteriores actos administrativos. Acá, ¿qué se está pidiendo? Concesiones mineras. Acá no he escuchado que haya dicho, no, ya están desarrollando actividad explorativa, ya están desarrollando actividad explorativa. No, son concesiones mineras. Son actos administrativos nada más, en las cuales las empresas no desarrollan actividad minera. ¿Cómo va a afectar el agua? ¿Cómo va a afectar el territorio? Ya está claro eso, ¿no? Su posición. Una pregunta. Muy bien, entonces la causa queda para resolver. Revisa concluye, señor presidente. Se levanta la audiencia.